Mira a tu alrededor. El mundo de hoy está sumido en el caos, guerras, divisiones, inmoralidad y una creciente indiferencia hacia Dios. Se ha perdido el temor al Señor y muchos han decidido vivir según sus propias reglas, ignorando las instrucciones de aquel que nos creó. Pero, ¿qué sucede cuando elegimos desobedecer a Dios? Las consecuencias no solo afectan nuestras vidas, sino que también repercuten en nuestra familia, en nuestra sociedad y, a menudo, en nuestra relación con el Creador. Desde el principio, la desobediencia ha traído dolor y separación. Adán y Eva ignoraron una advertencia sencilla y perdieron el paraíso. Hoy no es diferente, muchos sacrifican la paz y el propósito divino por decisiones basadas en el egoísmo o en los placeres temporales. Sin embargo, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de lo que sucede cuando se ignora la voz de Dios, y esas lecciones están más vigentes que nunca. Quédate con nosotros, porque vamos a explorar las historias de hombres y mujeres en la Biblia que desobedecieron a Dios. Sus decisiones no solo trajeron sufrimiento, sino que nos dejan poderosas advertencias sobre las consecuencias de vivir fuera de la voluntad divina. Y al final, reflexionaremos sobre cómo la obediencia a Dios no es una carga, sino el camino a una vida plena y con propósito. ¿Estás listo para enfrentar esta verdad? Imagina esto, un jardín perfecto, sin dolor, sin muerte, solo la comunión plena con Dios. Esa era la realidad de Adán y Eva. Tenían todo lo que necesitaban, pero Dios les dio una instrucción: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una advertencia sencilla, clara y justa. Pero un día, una voz seductora les susurró: ¿de verdad Dios dijo eso? No morirán. Serán como Dios. Desobedecieron. Y en un instante, todo cambió. La vergüenza, el miedo y la separación se apoderaron de ellos. Fueron expulsados del Edén, la tierra fue maldita y la muerte entró al mundo. Todo por un acto de desobediencia. ¿Te has preguntado cuántas veces una decisión aparentemente pequeña puede cambiarlo todo? Luego está Saúl, el primer rey de Israel, un hombre elegido y ungido por Dios. Tenía un llamado extraordinario, pero también una gran responsabilidad. Dios le dio una instrucción directa a través del profeta Samuel: destruir completamente a los amalecitas y no guardar nada de lo que les pertenecía. Pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó al rey enemigo y guardó lo mejor del ganado, justificándolo con una excusa: lo guardé para ofrecer sacrificios a Dios. La respuesta de Samuel fue clara y contundente: la obediencia vale más que los sacrificios. Como consecuencia, Saúl perdió el favor de Dios, y su reino fue arrancado de sus manos. Desobedecer a Dios no solo costó su reinado, lo llevó a la desesperación y, finalmente, a su ruina. ¿Cuántas veces justificamos nuestra desobediencia, pensando que sabemos mejor que Dios? Pero quizá una de las historias más impactantes de desobediencia es la del rey David, un hombre que la Biblia describe como conforme al corazón de Dios. David fue un líder valiente, un adorador apasionado, un hombre de fe, pero incluso él cayó en la trampa de la desobediencia. Todo comenzó con una decisión aparentemente pequeña: quedarse en casa cuando debía estar liderando a su ejército en batalla. Desde la azotea de su palacio, vio a Betsabé bañándose y decidió tomarla para sí. Aunque sabía que era esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, David no se detuvo. Su desobediencia lo llevó a cometer adulterio y, peor aún, a orquestar el asesinato de Urías para encubrir su pecado. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo, y las palabras de Natán resonaron como un juicio divino: tú eres ese hombre. Las consecuencias fueron devastadoras: el hijo que tuvo con Betsabé murió, y su familia se vio envuelta en conflictos, traiciones y tragedias por generaciones. Aunque David se arrepintió sinceramente y Dios lo perdonó, las cicatrices de su desobediencia permanecieron. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por ignorar la voz de Dios? Adán y Eva, Saúl, David,
Todos conocían a Dios, experimentaron su poder y su amor, pero aún así desobedecieron. Y las consecuencias de sus decisiones no solo afectaron sus propias vidas, sino también a las generaciones que vinieron después de ellos. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma encrucijada, sabiendo lo que Dios espera de nosotros, pero eligiendo nuestro propio camino? ¿Y cuál será el costo de nuestras decisiones? Pero esta no es una historia sin esperanza. A pesar de nuestra desobediencia, Dios siempre deja la puerta abierta al arrepentimiento. David, aunque enfrentó las consecuencias de sus actos, fue restaurado por la misericordia de Dios. A través de Jesús, tenemos la oportunidad de regresar al Padre, de ser perdonados y transformados. Dios no busca nuestra perfección, busca nuestra obediencia y nuestro corazón dispuesto a seguirle. Hoy es el momento de reflexionar. ¿Hay algo en tu vida donde estás ignorando la voz de Dios? ¿Hay áreas donde has elegido desobedecer, pensando que no habrá consecuencias? Te animo a que te detengas y regreses a Él. La obediencia a Dios no es una carga, es el camino hacia la verdadera paz, propósito y bendición. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más reflexiones como esta y deja un comentario. ¿Qué decisión tomarás hoy para obedecer a Dios? Recuerda, caminar en obediencia no solo cambia tu vida, sino también tu eternidad. Que Dios te bendiga.